Bien, bien, bueno, espero ahora sí ya me estén escuchando bien todos. Vamos a tocar el punto sobre materia y espíritu, sobre corrientes materialistas, corrientes espiritualistas. En este sentido, la humanidad entera prácticamente se ha dividido en dos corrientes. Una, bien, podemos llamarla corriente materialista, es decir, aquellas personas que se guían mucho hacia las cuestiones materiales, a veces se exageran demasiado, que incluso caen en el ateísmo. Hasta se rechaza la existencia de Dios o de un principio creador del universo. Son personas que dicen la vida no es más que la pura materia, es el cuerpo y no hay más. Vamos a hablar primero acerca de esta corriente de tipo materialista. Comenzó muy marcada ya en aquellos tiempos antiguos cuando Carlos Marx estableció su doctrina materialista. Y de ahí ha tomado mucho auge y se ha desarrollado, ¿verdad?, fuertemente. Al grado de que hay muchos autores que afirman que solamente existe la materia, que no hay nada más existente. Pero esto es un punto que debemos de analizar y de entender muy bien. Porque así como existen aquellos seguidores de la corriente materialista, no estamos en contra de ellos, pero van hacia ese lado. Hay otros que se van hacia el otro lado, hacia el aspecto espiritualista, ¿verdad?, cuestiones religiosas, de creencias, etc. Y lamentablemente hay una lucha entre uno y otro, siempre están combatiéndose. Aquí vamos a tratar de analizar, bueno, qué tanto de verdad hay en un lado, qué tanto de verdad hay en el otro, quién tiene la razón. En esa lucha entre personas materialistas, intelectuales, teorizadores, hasta científicos, no podemos decir que todos los científicos son materialistas, pero sí hay una buena cantidad. La mayoría de los materialistas pues se van por el lado científico y todo lo quieren analizar físicamente. Pero por otro lado encontramos personas espirituales, personas que tienen esos anhelos, ¿verdad?, de tipo espirituales, que creen en algo que está más allá de nosotros, en ese principio creador, divinal, etc. Están esas dos corrientes entonces, pero ¿cuál tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Hay una lucha. Unos, aquellas personas espiritualistas, pues no aceptan todas las teorías y razonamientos de los materialistas. Y aquellos científicos materialistas o teorizadores, porque no es necesario ser científico, ¿verdad?, pueden ser teorizadores, ¿verdad?, tienen sus dogmas, dijéramos, materialistas, rechazan los aspectos de un Dios creador, por ejemplo. Rechazan los aspectos de las creencias y los fanatismos religiosos. Vemos que, pues, podemos decir que hay cosas buenas y malas en ambos lados. Porque aquí no nos vamos a pronunciar en contra de unos ni de otros, sino que vamos a buscar una síntesis de ambas corrientes. Y eso es lo fundamental, siempre buscar el punto medio de todo. Entender muy bien esto. Primero hablemos acerca de personas de tipo materialistas, es decir, aquellos que solamente basan pues todas sus creencias, digamos sus teorías, en cuestiones meramente materiales. Para empezar con esto vamos a ver un caso que ya, bueno, desde hace tiempo, les digo, se viene manejando esta corriente materialista, hace ya casi un siglo, prácticamente. Hubo un médico aquí en México, precisamente, llamado don Alfonso Herrera, el autor de la plasmogenia. Este personaje, que aquí lo tenemos, ¿verdad?, él afirmaba que lo único que existía era la materia, eso era todo. Y empezó y se empeñó a demostrarlo, trató de demostrarlo. ¿Cómo? Creando células. Él empezó a hacer muchas investigaciones, empezó a mezclar componentes, ¿verdad?, entre ellos, bueno, muy variados componentes. En aquel tiempo, ¿verdad?, no se estudiaba muy a fondo los componentes como hoy en día.
Pero sí, mezclaba sustancias y como resultado lograba que se aglutinaran, se reunieran en ciertas formas, como están aquí, muy similares a las células. Logró, por decirlo así, crear células muy similares a células naturales, orgánicas, llamémoslo. Pero hubo una gran diferencia, que esas células que fabricó don Alfonso Herrera no eran células vivas. Eran células en las cuales se unieron ciertos compuestos que él mezclaba artificialmente, ¿verdad? Las unía. Y de acuerdo a los compuestos lograba ciertos tipos de células, o sea, de acuerdo a ciertos elementos que unía, y ahorita pues no tengo a la mano, tampoco me aprendí esas fórmulas que él manejaba, pero variaba los compuestos y como resultado surgían células diferentes. Y estaban ahí, ¿verdad? Eran sustancias que, por decirlo así, se movían, reaccionaban en cierta forma a los elementos externos, como todo, ¿verdad? Un mercurio, pues se mueve, se expande o se concentra de acuerdo a la temperatura. Así, toda la materia, en este caso estas células, como estaban compuestas de diferentes elementos, venían ciertas reacciones, pero son reacciones meramente físicas o químicas. No era una célula de tipo biológica, orgánica. Era una célula muerta. Pero bueno, él buscaba crear eso. Todavía hay muchos científicos que buscan lograr lo que él buscaba. Hoy en día hay científicos que están haciendo esfuerzos, apenas empiezan a querer crear la pura membrana o la cubierta de una célula, pero no han logrado todavía establecer una célula realmente completa, igual. Son células, le llaman miméticas, es decir, se parecen a las originales, pero no cumplen todas las funciones. No tienen vida. Hoy en día la ciencia desconoce ese principio de vida. Ese principio de vida que hace que pues una célula viva. No negamos que pueden producir células, pero las células de ellos nunca van a producir este proceso de reproducción. Sí, se genera una célula, pero esa nunca va a estar multiplicándose como lo hace una célula con vida. Ese principio de vida, ese principio vital, es desconocido para los hombres de ciencia, porque se escapa a las teorías materialistas, a los razonamientos 100% físicos, dijéramos, tridimensionales. Hay principios de vida diferentes que se escapan a todo eso. Ya eso sería brincarnos a las creencias de tipo espirituales. Existe el alma, existe Dios, principios creadores que rigen toda la creación, que dan vida. Eso es algo donde han fallado los científicos. Los científicos o los materialistas, para no generalizar, porque no todos los científicos, dijimos, son materialistas. Hay muchos científicos que son profundamente religiosos o espirituales. Conozco personas así. Pero hablemos de los materialistas. Los materialistas han querido comprobar que Dios no existe. En esa lucha fuertísima con las religiones, las creencias, dogmas, etc. Pero nunca han podido demostrar que no exista ese principio creador. Y luego a lo mejor en otros videos vamos a hablar a fondo o tratar de profundizar en eso, en lo que es o lo que no es Dios. Es un asunto muy delicado, ya que hay muchos tipos de creencias. Pero todas esas coinciden en que hay algo allá. Está ese creador, ese divino arquitecto del universo. Dios, Padre, ¿verdad? ¿Cómo se le llame, verdad? El Tao, el Zen, el principio creador, directriz. Existe algo así. Así se afirma por las gentes espirituales. Pero los materialistas lo rechazan. En esta lucha están encontrados los términos. Pero si analizamos un poco la cuestión, nos damos cuenta de que los materialistas nunca podrán demostrar la inexistencia de Dios. Porque para eso
tendrían que demostrar que la creación no necesita de Dios. Porque los gentes espiritualistas demuestran la existencia de Dios en la misma naturaleza. Hay animales que surgen, hay vida, plantas que crecen. Dicen, todo eso, toda la creación es producto de Dios. En ese sentido, para poder tumbar esas creencias, la gente materialista tendría que demostrar que no existe ese principio creador. Es decir, que no se crea la vida mediante el proceso de Dios, de lo divinal. Para demostrarlo, tendrían que crear vida. Pero nunca jamás ningún científico, ningún materialista ha podido crear vida. En lo absoluto, han querido imitar la forma de la vida. Han creado células artificiales, pero no están vivas. Es más, hasta han fabricado huevos artificiales, ¿verdad? Unen los compuestos y crean huevos muy parecidos, ¿verdad? En China, ya sabemos que ahí todos se piratean, ¿verdad? Imitan muchas cosas. También han fabricado huevos, ¿verdad? Pero más como tipo fraude, ¿verdad? Con ciertos elementos por ahí, gelatinas y otros elementos, ¿verdad? Que unen, ¿verdad? El cascarón es una mezcla que tiene ahí con yeso y otras cosas, ¿verdad? Que da la apariencia de cascarón, etcétera, etcétera. Pueden imitar, pero lo que formen nunca va a tener vida. No han podido crear ni siquiera una simple semilla. No negamos que sí juegan con la creación, es decir, hacen injertos, hacen alteraciones genéticas, pueden modificar una célula, pero la célula ya está viva desde antes, así que eso no es crear vida, es jugar con lo que ya está vivo. Pero que de la nada formen una célula y que esa célula se multiplique y pueda formar un organismo, nunca lo han podido hacer. Tomarán un óvulo y un esperma y los unen en una probeta, los implantan en una matriz y nace un nuevo cuerpo, pero eso es manejar las células que ya están vivas. Nunca han podido ni podrán demostrar que el ser humano pueda crear vida en una forma así artificiosa. Que puedan, por ejemplo, ir a un planeta y a empezar a surgir vida ahí, sin llevarla de otro lugar. Sobre que al no poder demostrar eso, pues no pueden demostrar que Dios no existe. Que no existe ese principio creador. En cierta ocasión alguien dijo, no, voy a demostrarles cómo se hace, cómo surgió la creación, el universo, etcétera. Toma un vaso con agua y puso algo de aceite, se forma la gota de aceite, y empezó a mezclar el agua. Con el movimiento, el aceite se empezó a dividir en muchas gotitas, y dice, así se formó el universo. No necesitó de la mano de Dios. Pero no se dio cuenta que él estaba jugando el papel de Dios, porque para que eso sucediera, alguien tenía que mover la cuchara. Alguien tenía que impulsar todo. Si él no hubiera hecho eso, nunca se hubieran dividido esa gota de aceite en muchas. De igual manera, el universo no puede existir sin un principio directriz. Eso de que en un planeta, por ejemplo, nada más por cuestiones del azar, que se conjugaron muchos elementos en un planeta y de casualidad se mezclaron y surgió la vida, eso es un absurdo. Eso de que si fuera así nunca hubiera existido vida en ningún lugar del universo, pero el hecho está que aquí estamos. Somos la prueba viviente de que hubo un principio directriz inteligente que tuvo la inteligencia de poder crear y organizar organismos tan complejos como nuestro cuerpo humano, como el de tantos y tantos animales tan diversos que hay. Por el azar, a lo mejor en una parte del universo pudo haberse creado un organismo, pero no la diversidad que hay hoy en día. Todo esto nos habla de un principio creador. Así que esa lucha, dijéramos, por hoy, prácticamente la van ganando la gente espiritualista. Porque tienen las pruebas en la mano. Toda la creación existente, ¿de dónde surgió? Si no hubo un principio creador y directriz de todo eso. Pero eso es una lucha continua. Siempre va a haber una lucha entre los que creen y los que no creen. Los que aceptan y los que no aceptan.
Es una lucha, un conflicto de nunca acabar. Siempre van a estar los dos polos. Es como aquel cuento del huevo y de la gallina, ¿verdad? Que dicen que ¿qué fue primero, ¿verdad? El huevo. ¿Y de dónde salió el huevo? De la gallina. ¿Y entonces la gallina de dónde surgió? Pues de un huevo. ¿Y quién puso el huevo? Y es un conflicto continuo. Yo me atrevo simplemente a resolver ese conflicto diciendo que lo primero que fue la creación. Ahí convendría entonces estudiar cómo fue la creación. Y eso lo vamos a estudiar en videos más adelante, ¿verdad? Porque tenemos que ir, pues ahora sí que de aquí hacia arriba explicando todo eso. Entender realmente lo que es el ser humano para entonces poder buscar cuál es el origen de dónde venimos. Para al final saber hacia dónde debemos de ir. ¿Qué es lo que debemos de lograr? De manera que tenemos que entender muy bien esto. Pero bueno, hay dos corrientes. Y eso es lo que quiero acabar de explicarles el día de hoy. Están los materialistas y los espiritualistas. Son dos corrientes. En toda la creación siempre hay esa división. Si habláramos allá del planeta, de toda esta creación, cuando surgió de allá, del origen, del cual hablaremos más adelante, surge esa semilla planetaria, llamémosla. Se le conoce como Heliaster. Esa semilla, si ustedes observan toda semilla, las semillas tienen dos partes. Se abren y surge el germen, surge la raíz. Vean, siempre todo es doble. Arriba y abajo. Izquierda y derecha. La semilla para que surja tiene que abrirse y entonces surge hacia arriba el tallo que empieza a abrir la tierra y hacia abajo la raíz. Y es algo extraordinario. Así surge la creación. De un solo origen, llamémosle la sustancia original, que no es ni materia ni espíritu, sino la sustancia original, de ahí surge esa separación. Esa separación, allá en lenguajes antiguos, se le conocía como Purusa y Prakriti, es la parte material y la parte espiritual. Son esas dos corrientes que son necesarias en la creación, porque no hay materia sin espíritu y no hay espíritu sin materia. Si existe materia, es para poder que se exprese el espíritu. Y sin espíritu, pues claro que no habría necesidad de que existiera la materia. Sin el espíritu, la materia es materia muerta. Así que ambos son complemento, porque sin la materia no se puede expresar el espíritu. De manera que son dos partes de lo mismo. Ese conflicto eterno que tienen materialistas y espiritualistas no debería de existir. Si entendemos que en la creación hay los dos polos, materia y espíritu, los dos polos se complementan. Ir hacia un lado es un error. Ir hacia el otro también es un error. Hay que conciliar ambos y encontraremos el origen de las cosas. ¿Sí? Hay que aprender a manejar una ciencia espiritual y una religión científica. Integrar ambos aspectos. Y entonces encontraremos realmente lo que es la creación. Cómo funciona. Cómo se unen esos dos aspectos en uno solo. Convendría entonces que nos separáramos un poquito de lo material y un poquito de tantos dogmas y creencias, integráramos. Llegar a conocer la sustancia original de todas las cosas, de donde surge la materia y de donde surge el espíritu. Eso es lo que debemos de buscar en realidad, buscar la síntesis de todo. Si aprendiéramos a integrar ambos, lograríamos un conocimiento completo. Porque los religiosos rechazan los aspectos materialistas y les falta entender realmente la materia, cómo funciona. Para poder entender cómo el espíritu, cómo lo divinal se expresa a través de la materia. Porque eso es necesario. Y los materialistas, pues les hace falta entender un poco las cuestiones del espíritu. Y entenderían realmente cómo funciona incluso el átomo. Un átomo es un trío, dijéramos, de fuerzas.
materia, conciencia y espíritu. En todo existe. Existen fuerzas intraatómicas. Están queriendo ya investigar a fondo los científicos, pero quieren verlo todo en partículas. De repente se encuentran con que hay fuerzas que desconocen en el átomo. Hay partículas, el Achin le han llamado algunos, o tipo FOAT, hablando ya en unos términos allá orientales. Hay principios ígneos de fuerza, de energía, más bien de espíritu, dentro del átomo, que permiten que las partículas atómicas permanezcan unidas. La materia no podría existir sin el espíritu, y viceversa. Existe esa conjunción siempre, y en el mismo átomo lo vemos. En el átomo hay fuerzas intraatómicas que permiten que, por ejemplo, los protones, que son fuerzas iguales, permanezcan unidos, porque por ley de polaridad, polos iguales se repelen, polos diferentes se atraen. Pero en el átomo sucede algo extraordinario. En el núcleo hay puras partículas positivas. Por ley de magnetismo, tendrían que separarse unas de otras, pero están unidas. Hay partículas neutras, los neutrinos o neutrones. Pero hay fuerzas internas tan poderosas para mantener unidos dos partículas de la misma fuerza. Hay principios que están manejando los átomos. Todo está manejado mediante números. Todo proceso físico, químico, no es más que el resultado de una ecuación perfecta. Pero ¿quién hizo esa ecuación? Si todo está muy bien calculado, tuvo que haber un matemático que diera origen a todo eso. Así que el día de hoy, amigos y amigas, les invito a reflexionar un poco sobre esto. No está bien irse demasiado al aspecto materialista, pero tampoco dejarlo e irse nada más al aspecto de creencias, de espiritualista. Hay que combinar ambos. Aprender a marchar por ese camino de en medio, del centro. Logramos esa integración y tendremos entonces un concepto más amplio de toda la creación. Queremos conocer la creación. Queremos conocer el origen mismo de la creación. Pues hay que entender toda esta creación. Materia y espíritu. Ambos aspectos son dos partes de lo mismo. Nosotros mismos somos materia, pero también somos espíritu. Quien niega uno, pues se queda con la mitad. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Materialistas, pues tienen la verdad a medias, porque conocen la materia. Religiosos o espiritualistas tienen la verdad a medias, porque conocen el espíritu, pero no la materia. Así es indispensable lograr esa integración para poder realmente entender los secretos de la creación. Tenemos que tener una mente más abierta, capaz de integrar esos opuestos que hay hoy en día y no identificarse ni con uno ni con otro, sino separarnos de ambos e integrar ambas corrientes, ambos conocimientos, ambas creencias, porque unos creen en el espíritu, otros creen en la materia, y es necesario lograr esa integración. Y entonces llegamos a la síntesis, a la conciencia cósmica, llamémosle, a aquel origen de todas las cosas, y eso es algo realmente extraordinario. Bueno, amigos, amigas, así vamos a terminar esta explicación, esperando que pues si hay comentarios, poder profundizar más en cualquier tema con respecto a esto, ¿verdad? Espero que puedan ahí comentar, preguntar algo, ¿verdad? Magnífico. Aquí ya veo a más personas conectadas, ¿verdad? Está también Agustín Velázquez, se unió, Nancy, saludos, Wilson Martínez, ¿verdad? Saludos también. Jenny, bueno, bueno, mencionas, decía en un principio se fue el audio, ahorita espero que me estén escuchando bien todos, que no haya ningún problema. Vamos a ver si hay algún otro comentario. Dicen que sí se está escuchando. Vamos a ver. Muy bien, aquí Francisco Javier también por ahí le dio me gusta aquí a la transmisión.
Bien, amigos, amigas, no veo comentarios, espero que se me hayan entendido, y si no, pues al menos yo me entendí, y espero haberme entendido también. Así, bueno, vamos a terminar esta transmisión el día de hoy. Les invito mucho a reflexionar esto. No se vayan hacia uno ni hacia otro lado. Traten de buscar la síntesis de todo. Para encontrar la síntesis, la verdad, hay que conocer de todo, los dos lados. Y aprovecho para explicarles algo, que en parte está relacionado, pero es algo que nos explica la síntesis de las cosas. Miren, siempre que haya algún problema, alguna situación difícil, malentendido, hay veces que alguien nos viene a decir, oye, me está pasando esto, aquello, etcétera. Fulanito de tal me está haciendo esto o lo otro, y nos llega alguien con una crítica de la otra persona. Antes de poder establecer la verdad de la situación, les recomiendo ver ambos lados. Nunca se queden con un solo lado de la verdad, porque una media verdad no es verdad. Por decirlo así, la media verdad, pues es media mentira, porque desconocemos la totalidad. Hay que irnos siempre a la totalidad. A mí a veces cuando me meten en un conflicto, ¿verdad?, entre dos personas, que alguien me dice algo, pues ¿saben lo que hago? Pues busco la otra versión, ¿verdad? Saber, bueno, cuál es la versión de la otra persona. Conocer ambos lados, ambos puntos de vista. Y eso me permite tener ya una visión global de lo que sucede. Y entonces poder ayudarles a resolver ese conflicto. Vean cómo se resuelven los conflictos. No es poniéndose del lado de uno ni del lado del otro, sino tomando la verdad de ambos lados y sintetizándolos en una sola verdad. Esa es la clave de esta clase que les acabo de dar. Tomen la verdad de las cuestiones de la materia, de las cuestiones teóricas, científicas, etc. Y tomen la verdad de la cuestión espíritu, de religiones, creencias, de todo lo sagrado, e integren ambas verdades. Se van a dar cuenta que van a coincidir muy bien. En el momento en que esas dos verdades coincidan, encontramos la verdad, la realidad. Así es como se pueden disolver las discusiones. No es poniéndose a favor de uno ni de otro. Tomen ambas verdades y busquen integrarlas. En el momento en que se logren integrar, encontrarán qué tanto hay de verdad. Tiene que coincidir lo de aquí con lo de acá. Y lo que no coincide es porque no es verdad. Siempre todo tiene que estar respaldado. Lo de un lado y lo del otro. Y eso es muy importante. Esto me recuerda a algo que se ha dicho. Cuando alguien en un momento dado tiene, por ejemplo, alguna experiencia, no sé, en el mundo astral, allá en los sueños, o clarividentemente ve algo, etcétera, algo que llega. Se ha dicho que para que algo sea real, tiene que tener una corroboración física. Y escúchenlo bien. Cualquier dato que llegue a nosotros a través de un aspecto espiritual, ya sea a través de una meditación, a través de alguna facultad psíquica que se tenga, cualquier cuestión que llegue de tipo espiritual, tiene que tener una corroboración física. Físicamente se va a poder comprobar. Y al comprobarla, estamos integrando a ambos aspectos. Y eso nos está diciendo que eso es una verdad. Si tenemos esa experiencia mística, pero no hay comprobación física de ninguna forma, entonces habrá que dudar. O igual, si hay alguna teoría física, pero no existe una forma de comprobarlo espiritualmente, pues también habrá que tener cuidado con eso. Busquen entonces integrar estos dos aspectos. Y entonces marcharán por el camino del centro, el camino de la verdad, que nos lleva realmente a conocer la realidad de las cosas. Bien, ahí Wilson nos pone, ¿verdad?, que sí se escucha bien. Bueno, qué bueno. Bien, entonces,
vamos ahora sí a terminar. Aquí nada más voy a dar una última revisada, a ver si hay algún otro comentario, una pregunta, Wilson. A ver, Wilson, pregúntame, escríbeme por ahí la pregunta que tengas. Si tienes alguna pregunta, adelante y la contestamos. Vamos a revisar mientras por acá en estos otros lados. Derek Harris, qué bueno que le dio un me gusta por allá a la página. Espero nos esté viendo, ¿verdad? Y escuchando por aquí. Les recuerdo, estamos transmitiendo, ¿verdad? En Facebook y en YouTube, en el canal de Conocer Humano, en ambos lados. Ahí nos pueden seguir. Marlene, qué bueno que nos empieza a seguir también. Bien, vamos a ver si Wilson ya nos escribió por aquí la pregunta. A ver, Wilson, no veo yo que preguntas algo por ahí, nada más pones una pregunta. Espero un momento. A ver, Francisco Javier, por aquí está, dice, ¿algún libro que recomiende? Él es de Ciudad Obregón, Sonora. Ok, saludos, Francisco. Bueno, con respecto a qué tema, porque pues hay muchos temas que podemos llegar a recomendar, ya sea con respecto a psicología, con cuestiones así de tipo trascendentales. Habría que ver qué tema te interesa. Sí, en lo personal, pues recomiendo mucho los libros del autor Samael Aun Weor. Son magníficos, los pueden estudiar, pero si ya me especificas un poquito más con respecto a qué tema, pues magnífico. Igual, hay una página que tenemos en el Colegio de Iniciados para el Desarrollo Integral Humano, donde pueden ustedes descargar libros. Por ahí voy a ver si puedo ponerles el acceso, el enlace para que puedan ustedes entrar a esa página. Y ahí hay diferentes libros, diferentes títulos que pueden ustedes descargar en línea, ¿verdad? Ya si a alguien le gusta, bueno, leerlos, bueno, pues hay editoras que en un momento dado pueden imprimir libros, ¿verdad? Está la editorial Marte, ¿verdad? Estamos algo en contacto con ellos. Pero bueno, si no, pues ahí pueden descargar en internet, ¿sí? Les voy a poner más adelante el enlace aquí en este video, de donde pueden descargar libros. Ahí eligen los libros que quieran, ¿verdad? Para poder leer. Pues Wilson, me quedo esperando ahí la pregunta. A ver, vamos a ver qué más hay por aquí. Marlene, saludos. A ver qué me comenta Marlene. Me apareció en inicio, interesante tema. Estoy atenta. Qué bueno que estás atenta, Marlene. Y espero que nos puedas seguir acompañando. No siempre transmitimos los jueves, pero si le dan por ahí me gusta y activan notificaciones, pues les va a llegar el aviso cada vez que empecemos a transmitir. Estamos procurando transmitir más o menos a estas horas, entre 7 y 8 de la noche, más o menos, a veces un poquito más tarde. A veces los jueves, a veces los martes, va a variar un poquito, pero vamos a tratar de estar transmitiendo al menos una vez por semana. Pueden variar los días, les digo, pero vamos a tratar de que siempre sea en estos horarios. Así que a partir de las 7, 8, estén atentos, ahí en Facebook o bien en YouTube también nos pueden seguir, en el canal de Conocer Humano. En Facebook transmitimos en vivo y luego subimos el video a YouTube para que también esté ahí y lo puedan ver. Bueno, pues no veo tu pregunta, Wilson. Si no, como quiera, públicala y la contestamos aunque sea escrita, ¿verdad? Para dar por terminado esta transmisión. Si alguien más quiere preguntar, pues adelante, ¿verdad? Para poder que no haya ninguna duda. Vamos a ver si hay otro comentario más acá de este lado. No, bueno, pues no veo, a lo mejor se desconectó Wilson. No veo la pregunta que me quería hacer. Bien, si hay preguntas, bueno, pues por ahí déjenmelas y las contestamos con mucho gusto. Por hoy entonces, así vamos a terminar este video. Me da mucho gusto que me hayan acompañado y espero me puedan seguir acompañando. Recuerden, pues, activar notificaciones, ya sea en YouTube o aquí en Facebook. En Facebook es donde más me están siguiendo y pues donde estamos transmitiendo en vivo 100% para poder interactuar con ustedes, aclarar preguntas, dudas y todo lo que sea necesario. Por ahí, si pues apenas son las primeras veces que nos acompañan, echen un vistazo, hay videos que ya hemos estado subiendo para que puedan pues ir viendo todo lo que pues los demás que nos acompañan ya han visto, ya han escuchado aquí con nosotros. Igual pueden hacer comentarios, pueden mandarme mensajes, inbox, etcétera, para poder pues aclarar cualquier duda que tengan. Y espero que nos podamos seguir viendo
bueno, que me sigan viendo, porque ahorita no los veo, pero que me sigan viendo ustedes a mí y escuchando, pues es magnífico. Ayúdenme a compartir estos videos pues con todo el mundo, ¿verdad? Denle me gusta, compartan y ayúdenos en esa forma. Bien, amigos, amigas, así terminamos entonces ahora sí, y nos vemos en la próxima oportunidad que tengamos. La próxima semana, la verdad no les puedo asegurar cuándo vamos a transmitir, pero posiblemente sea el día martes. Así que esténse al tanto, si se puede el día martes, vamos a transmitir aquí con ustedes. Bien, entonces un saludo a todos y nos vemos la próxima semana. Gracias.